Sabemos que Colombia se ha caracterizado a nivel mundial por la bondad de su gente, la diversidad de su cultura y la majestuosidad de sus paisajes. Sin embargo, durante estos últimos 60 años, nuestro país ha sido testigo de las más infames muestras de impunidad. Día a día, vivimos en un régimen político caracterizado por el ejercicio de la violencia, particularmente contra instituciones políticas y sociales, líderes y lideresas, defensores y defensoras de los derechos humanos y millones de víctimas que se extienden por todo el territorio nacional. Aunque es cierto que la llegada del COVID-19 nos ha hecho replantearnos nuestras dinámicas como sociedad a nivel mundial, pareciese ser que en Colombia el conflicto no se aísla ni guarda ningún tipo de distanciamiento y la impunidad prevalece a lo largo y ancho del país. Según cifras oficiales, el conflicto armado ha dejado más de 4.000 masacres documentadas, 37.000 víctimas de secuestro, 60.000 víctimas de desaparición forzada, 15.000 víctimas de violencia sexual y 7.7 millones de víctimas de desplazamiento forzado. Estos han sido los frutos de una impunidad que se ha ido enraizando poco a poco en nuestra historia. La importancia sobre luchar contra la impunidad, yo creería que es algo realmente necesario dentro de una sociedad, ¿ya? Para que pueda haber justicia, para que las familias víctimas de, digamos, de la violencia o de crímenes, también podría ser crímenes de Estado, supieran realmente de cómo sucedieron los hechos, ¿ya? ¿Sí? Y darse cuenta quiénes fueron, digamos, los autores materiales, intelectuales, para que también eso nos pueda llevar a tener como una justicia real, ¿ya? Los niveles de martirización, de victimización contra la gente son enormes y pues eso es lo que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y la justicia dónde está? ¿Qué se ha hecho? ¿Quiénes son los que han dado las órdenes para cometer todo este volumen de afectación, de violación, de vulneración de los derechos humanos contra la gente? ¿Quiénes han sido los beneficiarios de esa violencia? ¿Quiénes han financiado la violencia? ¿Dónde está el sistema judicial? ¿Cómo ha operado el sistema judicial? Y nos encontramos con que hay una impunidad enorme. No hay investigaciones o cuando las hay entonces se engavetan al poco tiempo. Por eso es que ha habido que llevar procesos ante los organismos internacionales para que sean ellos los que investiguen a falta de la justicia aquí internamente. Entonces la lucha contra la impunidad se ha convertido en una bandera muy grande de organismos como las organizaciones de derechos humanos, por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y otras instancias nacionales e internacionales. Recordemos que la impunidad blinda las estructuras de poder y protege a los máximos responsables. Esta ha sido la realidad durante un largo tiempo y se ha visto reforzada por un peligroso acuerdo entre el Estado y los grandes medios de comunicación. Una campaña que intenta a toda costa censurar el esclarecimiento de la verdad. Aquí lo que ha habido durante el desarrollo de la violencia, pues es una
digamos, una estrategia de censura, de invisibilización de lo que ha estado pasando. De hecho, en las épocas, sobre todo en la década de los 90, cuando hubo el mayor volumen de masacres en el país, luego a comienzos del 2000, cuando se presentaron las ejecuciones extrajudiciales, cuando se han dado los grandes desplazamientos, toda esa información se invisibilizó ante el país. Los medios de comunicación callaban. Había franjas muy importantes de la población que no conocían lo que estaba pasando. Pero cuando ya el movimiento de víctimas desarrolló una lucha, sacó a la calle la movilización, las víctimas y la denuncia, y les quedó físicamente imposible evitar que las noticias corrieran el país y a nivel plano internacional se conociera todo esto. Los medios de comunicación comenzaron a decir que a qué horas había pasado todo esto, que ellos no se habían enterado. Pues si no se habían enterado era porque había una política de censura, porque el propio Estado evitó que los medios divulgaran la información de toda esta tragedia humana que estaba ocurriendo en los territorios, en distintas regiones del país. Pero en un intento por reescribir la historia de Colombia y dignificando la búsqueda por acceder a políticas públicas que protegieran la verdad y la justicia, en el año 2016 se celebró un hecho histórico sin precedentes con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Un proceso que intentaba concretarse desde los años 80 con hasta entonces la guerrilla más antigua en nuestro país. Este suceso trajo consigo una gran oleada de esperanza. Al fin podía divisarse en el horizonte la paz con la que tantos colombianos habían soñado. Sin embargo, esta felicidad duró muy poco, pues en la votación de un plebiscito refrendado se le dijo no a este proceso. Y aunque por medio del esfuerzo se logró conciliar y concretar finalmente los acuerdos, desde ese momento inició toda una campaña por deslegitimar y atacar cualquier intento por implementar la paz. La importancia del acuerdo de paz es porque efectivamente pues, se busca a través de la negociación, a través del diálogo, no solamente que una organización alzada en armas transite hacia la vida civil, sino también tratar de resolver los puntos estructurales que han estado detrás de la violencia y del conflicto armado interno en Colombia. Por eso el acuerdo de paz fue tan importante, porque el acuerdo de paz no solamente estableció cómo se reincorporaban los 13.000 excombatientes de las FARC, sino cómo se buscaba solucionar los problemas estructurales. Por eso el acuerdo de paz planteó una reforma rural integral que efectivamente buscaba entregar tierra a los campesinos, poder resolver los temas de acumulación en manos de unos pocos, poder hacer una reforma que no solamente entregara tierra, sino que también estableciera unos mecanismos para que los campesinos puedan trabajarla, establecer vías de salud, porque el conflicto armado se desarrolló en muchos territorios del país donde no hay acceso a servicios públicos, a derechos económicos, y se buscaba por eso un fondo de tierra que por lo menos entregaba 3 millones de hectáreas a campesinos pobres, a comunidades indígenas, a comunidades afrodescendientes, dar salida, respuesta a esos problemas estructurales detrás de la guerra. El punto 2, que tiene que ver con participación política, es porque efectivamente en Colombia se han cerrado los canales para que los otros sectores de la población puedan participar tanto en elecciones como participar políticamente en las decisiones que les afectan. Por eso el punto de participación política estableció una apertura democrática. 1, que las FARC se pudieran reincorporar como un partido político, y 2, que se pudieran fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a través de las vedurías, a través de las emisoras comunitarias, a través de entregarle a las víctimas 16 curules de paz, a través de garantizar el derecho a la protesta social, es decir, cómo hay formas de participación política que hacen parte de esa democracia. Y era tan importante ese punto de participación política porque eso ha sido uno de los factores que ha originado la guerra en Colombia, el conflicto armado. El tema 3, que para que se pueda transitar hacia la paz debe haber garantías de vida y protección, tanto para quienes dejan las armas como también para las comunidades y territorios afectados por el conflicto, y por eso el punto de garantías de seguridad era tan importante, que incluía muchos aspectos en materia de seguridad y protección, pero sobre todo el desmonte de estructuras paramilitares que han estado detrás de la violencia contra defensoras de derechos humanos, contra líderes sociales, y finalmente el punto
el punto 4 que tenía que ver con el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, que tenía que ver con que cómo las comunidades que han tenido que recurrir a la siembra de cultivos de uso ilícito pudieran sustituir sus cultivos y, digamos, vincularse en procesos productivos que les permitiera sobrevivir. Y el otro punto tiene que ver con el punto de víctimas, que era que como cualquier conflicto y cualquier solución a un conflicto armado tenía que reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, y que cualquier negociación tenía que reconocer esas verdades que han estado no solamente desde la guerrilla que ha cometido infracciones al derecho internacional humanitario, sino también desde el Estado que por supuesto digamos, ha tenido históricamente procesos de exterminio y de persecución contra personas que piensan, organizaciones que piensan distinto, y por eso el punto de víctimas pues será un punto fundamental. Eso es muy importante. En ninguna parte del mundo ha habido un acuerdo de paz que trate de resolver digamos, los problemas que han estado detrás del conflicto y de la guerra. Y eso fue muy importante. ¿Qué pasó? Pues que hay sectores desde el poder, sectores del establecimiento, sectores ligados también a la violencia, al despojo de tierras, que no han querido, que no quisieron, digamos, entender toda la integralidad de ese acuerdo de paz, que solamente pensaban que la paz era la entrega de armas y no resolver otra cantidad de conflictos, y por eso se opusieron al acuerdo de paz y, digamos, defendieron un acuerdo, una paz que fuera muy limitada, simplemente la entrega de armas. Cuando vieron que se amplió y que iban a muchos más puntos, se han opuesto porque son los que han acumulado tierra y capital a partir de la violencia. En todo el territorio del departamento del Chocó, las comunidades hoy en día se encuentran, digamos, confinadas, sitiadas, porque a los territorios ha llegado nuevamente la violencia, y esta vez sentimos que ha llegado como con más fuerza, ¿sí? Vemos que la ola de violencia incrementa cada día más, hay desplazamiento, y se supone que no debería ser así porque se han firmado unos acuerdos de paz en donde creo que para eso se firma, ¿no? Para que de todas maneras haya paz dentro de un territorio, y ha estado pasando como lo contrario. Lo más preocupante que ha sucedido desde la firma de los acuerdos de paz ha sido la implementación de una política sistemática de asesinatos selectivos, especialmente en contra de líderes y lideresas sociales, así como excombatientes desmovilizados de las FARC. Resulta alarmante el silencio que se extiende por parte del gobierno, su aparente falta de garantías y mecanismos de ejecución a la hora de poner un alto a esta barbarie, especialmente en un año como este, donde nuevamente Colombia es el país con el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina. Están en el centro de la atención, en primer lugar, el asesinato de líderes sociales. Uno de los acuerdos que se logró en la negociación de La Habana entre las FARC y el gobierno anterior es que en las zonas donde hubo mayor violencia y que estuvieron más apartadas, digamos, del ejercicio político, excluidas, se designaran 16 circunscripciones electorales, es decir, 16 parlamentarios, básicamente de las comunidades de esas regiones, para que llegaran al Congreso, y como una manera de reparar esa exclusión que durante décadas se ha hecho a esas poblaciones. Los sectores de la extrema derecha desde un comienzo se opusieron a eso. Y desde ese momento, como un mensaje, como una reacción, comenzó un proceso de asesinato de los líderes más visibles de las organizaciones de esas regiones. Y eso se fue extendiendo a todo el país. Hoy se calcula, organizaciones que investigan, que hacen seguimiento a esto, investigan, como Indepaz, dicen que ya pasaron de 1.000 los líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos en 2016 hasta hoy. Eso es horrible, o sea, eso es una cosa tenaz, sobre todo porque es una matanza selectiva, es decir, es uno a uno. Hoy asesinan un líder acá, mañana en la vereda al lado, mañana en el otro extremo del país, en otra región. Y así poco a poco ha habido un exterminio que ha sido imposible parar.
Es decir, el gobierno prácticamente se ha mostrado indiferente y se ha mostrado incapaz o desinteresado en reaccionar e impedir, porque tiene las formas de hacerlo, y esto se hace sobre todo en zonas que son controladas por el ejército, que son militarizadas, y que uno no entiende cómo los asesinos puedan actuar tan libremente en zonas donde hay tanto control militar. Entonces, ese es un tema. Es decir, la pregunta que se le hace al gobierno en todas las formas posibles es ¿por qué están asesinando a los líderes sociales? ¿Por qué el gobierno no para estos asesinatos? Sobre todo porque se ha probado ya que en esos asesinatos hay involucrados miembros de la fuerza pública y en alianza con grupos paramilitares, con grupos del narcotráfico, etcétera, etcétera. El siguiente es el que tiene que ver con el asesinato de los firmantes de la paz. Se firmaron los acuerdos entre el gobierno y las FARC. El gobierno se comprometió a garantizar la vida de las personas que estaban alzadas en armas y que se reincorporaron a la vida civil, pero inmediatamente también comenzó un proceso de asesinatos que también son selectivos, hay que decirlo, y son sistemáticos, porque se han dado en distintas regiones del país, se han dado de manera continua y se han dado precisamente contra personas que están ubicadas en las áreas que se llaman ETCR, que son las áreas de vivienda, digamos, las comunidades donde se ubicaron a estos exguerrilleros y sus familias, pues allí van a buscarlos o los buscan y los siguen cuando ellos salen de esos sitios a buscar mercados o a sacar sus productos o el producto de sus proyectos productivos que tienen, etcétera. Les hacen seguimiento y los asesinan. Esto ha sido pues también una tragedia, porque pues se entiende que hay que leer eso de varias maneras. Primero, un ataque al proceso de paz, ¿no? Es decir, una manera de intentar hacer fracasar el proceso, de generar de desánimo y de desesperanza a quienes se atrevieron a dar ese paso en pos de la paz. Tercero, generar miedo en el resto de sus compañeros, es decir, generar un ambiente de terror, ¿cierto? Y de desazón por lo que pueda venir para ellos también. Y cuarto, porque el Estado igualmente se niega a investigar, es decir, de dónde provienen las órdenes para matar a estas personas, es decir, quiénes dan la orden, quiénes las ejecutan y cuál, aunque nosotros lo sabemos ya cuál es el objetivo. El objetivo es boicotear el proceso de paz. A pesar de hallarnos en medio de una pandemia como lo es el COVID-19, las tasas de violencia y mortalidad a causa del conflicto siguen creciendo con fuerza. Día a día despertamos con la noticia del asesinato de un líder o lideresa social, un firmante de la paz, con las amenazas en contra de las comunidades afro, indígenas, campesinas o raizales, por mencionar algunos ejemplos. Despertamos en una realidad donde la pandemia se ha convertido en una oportunidad para la violencia. En un informe presentado por el secretario general ante el Consejo de Seguridad, se asegura que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales estarían aprovechando la pandemia para expandir su control territorial, fortaleciendo su influencia sobre rutas estratégicas del tráfico ilícito y asegurando su dominio sobre el territorio nacional. La violencia contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades, así como aquellos que decidieron dejar las armas en el contexto de los acuerdos, sigue siendo la amenaza más grave para la construcción de la paz. Según las estadísticas presentadas por Indepaz, desde la firma de los acuerdos hasta mediados del 2020, se han presentado más de 900 homicidios de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos. En departamentos como el Cauca, Chocó, Antioquia, Meta y Putumayo, entre otros, se han verificado asesinatos de excombatientes de las FARC, quienes vivían en antiguos espacios de capacitación y reincorporación social. Las constantes amenazas contra ellos y sus familias los han obligado a abandonar sus territorios.
es aterrador observar que en estos últimos 4 años han sido asesinados más de 200 firmantes de la paz. Es necesario que este gobierno avance e implemente políticas públicas que desmantelen organizaciones criminales y sus redes de apoyo, y que todos los esfuerzos se centren en abordar los efectos de la pandemia, proteger a los más vulnerables y garantizar mejores condiciones para todos. Aunque hay dificultades que hacen parte del discurso de la guerra y la vulneración de los derechos humanos, el proceso de paz ha sido y es importante. No ha fracasado. Es cierto que aún estamos lejos de esa paz tan anhelada, pero hoy contamos con miembros y sectores importantes de la sociedad, quienes están dispuestos a impulsar este proceso para convertirlo en una realidad, y así nuestras nuevas generaciones logren vivir desde una mirada lejana ante la violencia. Lo que creo es que la sociedad puede hacer muchísimas cosas. Nosotros, digamos, el acuerdo de paz ya traspasó un acuerdo de negociación con una guerrilla y hoy pertenece a la sociedad. Por eso la sociedad tiene que defenderlo, tiene que hacer pedagogía sobre los acuerdos de paz, tiene la sociedad que exigirle al Estado colombiano, porque es que ya el acuerdo de paz hace parte de nuestra Constitución Nacional, ya el acuerdo de paz está señalado como una política de Estado, y la sociedad en su conjunto tiene que entender que un país que vivimos 60 años en guerra, en donde por supuesto en las ciudades se sintió menos el conflicto, pero en la ruralidad, en esa Colombia profunda, el conflicto existió y afectó a comunidades y que hubo unos objetivos y una violencia política contra sectores de oposición, y que si nosotros no logramos pasar esa página de la historia a través del cumplimiento de los acuerdos de paz, pues vamos a seguir repitiendo la historia de guerra y la historia de violencia política. Por eso creo que hacer pedagogía a los acuerdos de paz, por eso creo que acompañar, digamos, las demandas que hacen las comunidades campesinas, las comunidades afro, estar atentos a que efectivamente en el marco del cumplimiento del punto 5 sobre las víctimas efectivamente puedan acceder a sus derechos a verdad, a justicia, a reparación, es importante. Precisamente exigir garantías para la vida, para la protección, para el ejercicio digamos, de la posibilidad de que la gente pueda presentar sus propuestas, pueda expresar lo que considera puede ser una sociedad distinta, es un derecho legítimo, hace parte de la democracia, y que por tanto nadie puede ser perseguido, ni estigmatizado, ni asesinado por sus ideas, o asesinado por sus propuestas, o por defender derechos humanos. Eso es un tema, digamos, eso es un punto fundamental, porque eso nos hace, digamos, nos hace defender lo que es la democracia, y nosotros como sociedad tenemos que defender esa democracia, y el cumplimiento del acuerdo de paz pues hace parte, digamos, de esa defensa de la democracia, de esa defensa del Estado Social de Derecho, y porque, digamos, estos 5 puntos, que es nada más y nada menos que lo que dice nuestra Constitución, pues tenemos que defenderlo. Y yo creo que la movilización, la organización, los debates, la vigilancia, el monitoreo, la exigencia ante los órganos de control, ante el propio Congreso de la República, pues tienen que ser fundamentales para que efectivamente podamos exigir el cumplimiento integral del acuerdo de paz, el cumplimiento simultáneo del acuerdo de paz, y por supuesto las garantías para la vida de quienes decidieron hacer ejercicio de la política a través de los canales democráticos que tiene el país. Un claro ejemplo de cómo a través de la coordinación social es posible impulsar manifestaciones que reafirmen la existencia de los derechos es la minga indígena que tuvo lugar el pasado mes de octubre, donde a falta de garantías por parte del gobierno, distintas comunidades indígenas organizaron una serie de manifestaciones que iniciaron en Cali hasta llegar a Bogotá. En este escenario se le pedía al gobierno una mayor disposición y creación de mecanismos efectivos que pusieran un alto a esta espiral de violencia, en particular frente a los asesinatos sistemáticos en contra de los líderes y miembros de las comunidades. También se caminó en nombre de los derechos de la madre tierra, la prohibición del fracking y la aspersión aérea sobre los territorios, entre muchos otros temas. Esta minga se caracterizó por un ejercicio de defensa de los derechos que nació desde el respeto y el propósito de la no violencia, la defensa de la vida y el rechazo ante la muerte. La minga es una práctica cultural milenaria, donde se trabaja de manera conjunta, se piensa, se camina, y en esta ocasión lo que se quiso de la minga o en otros procesos de movilización
porque la minga no empieza ahora, la minga empieza desde los procesos de reivindicación del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek y se decide que la minga ya no sea una práctica cultural solamente interna, sino que en esta ocasión caminemos en minga para defender la vida y la dignidad en el marco de pensar, de caminar, de unir dinámicas de movilización o procesos distintos en el país. Porque lo que está pasando en el país, sobre todo en la defensa de la vida, pues nos están matando y nos están matando a los indígenas, a las mujeres, a la guardia indígena, a los campesinos, a los reincorporados, a todos quienes pensemos en construir la paz nos están matando. Y por eso se hace necesario caminar en minga a nivel del país, incluso no solamente a nivel del país, sino de la Oyayala y el mundo. Segundo, porque los derechos se están desmantelando de manera regresiva y hoy en el marco del COVID, el gobierno ha aprovechado para legislar a favor del sector privado y no a favor del pueblo. Nosotros decíamos que la minga no marchaba solamente por la reivindicación indígena, sino por el país, porque aquí en Colombia no se vulnera solo los derechos de los indígenas, sino que se vulnera el derecho de los estudiantes, el derecho a la educación pública, el derecho a la pensión, porque nos están poniendo un porcentaje para el tema de la paz, el derecho de los trabajadores y trabajadoras, el derecho también de no pagar tanto impuesto, y ahorita con la ley tributaria lo que nos están aplicando es más impuestos, y yo creo que Colombia tiene que juntar esas dinámicas para defender la vida, la paz, la democracia y el territorio. Cuando comprendemos la importancia de luchar por la democracia y la justicia, cuando nos apropiamos del proceso de paz, marchamos y exigimos su cumplimiento, cuando acompañamos las demandas de los distintos sectores sociales y apoyamos el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas, cuando permitimos y potenciamos el debate y la pedagogía en torno a estas problemáticas, nos acercamos a un país donde se valoran y dignifican los derechos, donde podemos acceder a mejores políticas públicas que nos cobijen a todos, sin importar nuestra edad, raza, etnia, estrato social u orientación sexual. Un país que combate la violencia cuando honra su memoria y le hace frente a esta pandemia recordando que lo importante es vivir en paz.